Bien, cuando se quiere trabajar con los intervalos de confianza, mencionaba que muchas veces se puede manipular el resultado. Y una forma de hacerlo, bueno, existen varias. Vamos a referirnos a la más sencilla, de las más utilizadas, que es cómo seleccionar el tamaño de la muestra. Y eso va a depender sobre todo del resultado que queremos obtener. Más que todo tarda un mundo esto. Sobre todo del error que se desea trabajar, ¿no? Del error con que se desea trabajar, ¿no? Voy a ir a... Okay. No sé si recordarán cuando hablábamos en algunas fórmulas, generalmente aparecían términos más o menos así. El estimador puntual más menos algo. Ese término que le sumamos al estimador puntual se le conoce como error de muestreo. Se conoce como error de estimación. Bueno, en general de muestreo, acá en el caso particular de estimación. Vamos a referirnos a cómo podemos manipular. Mencionábamos la información o el intervalo que queremos de acuerdo a cómo tomamos el tamaño de la muestra. Esta selección, al menos el caso como lo vamos a ver, va a depender de algo que vamos a conocer como el error, que es aquello que sumamos y restamos al estimador puntual para hallar los límites del intervalo de confianza. Y depende también del nivel de confianza, básicamente de aquel Z crítico. El Z crítico dependía del nivel de confianza y también de la dispersión que tan regados están los datos. Como mencionábamos, ese error, para usarlo en alguna fórmula, vamos a representar con la letra E, es aquello que sumábamos y restábamos a la media. Vamos a referirnos de caso inicial a la media, o en la proporción que también vamos a considerar un poquitito más adelante. También dependerá del nivel de confianza. Ese nivel de confianza nos permitía encontrar lo que distinguíamos como Z crítico. Y también cómo están dispersos, regados los datos en la serie que se está analizando. Ese tamaño de muestra que vamos a seleccionar involucra los tres términos anteriores. Y como mencionábamos, esto que sumamos y restamos al estimador puntual, recordemos que este era el estimador puntual, le vamos a conocer como error, como el error de estimación. Y gráficamente, si acá teníamos el estimador puntual, le restábamos algo, le sumábamos algo. Ese término que restábamos es lo que vamos a conocer como el error. Entonces, básicamente el error va a ser este de acá. El error va a ser este de acá. Si nosotros despejamos para n, porque lo que vamos a estar interesados es en cómo seleccionar el tamaño de la muestra, despejando para n, tendríamos esto de aquí. O sea, elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Posteriormente despejar, decíamos, para n, quedándonos esta ecuación. En esta ecuación, pues recordemos, dependerá de tres términos, de E, que es el margen de error con el que queremos trabajar al intervalo de confianza. Entonces, si uno escoge el error, de acuerdo a ese error, va a tener que ver qué tamaño de muestra es el adecuado para ello, ¿verdad? Generalmente, como han visto acá, no siempre los resultados son enteros, pero acá sí se exige que el resultado sea entero. Y se hace un tipo de redondeo, pero no aquel tipo de redondeo en el cual en la parte se redondea al número más cercano, al entero más cercano, en la parte decimal, sino que se redondea al entero siguiente. Es decir, si nosotros obtenemos en una operación y estamos interesados en hallar el tamaño de la muestra, obtuviésemos este valor, lo redondeamos al entero siguiente, no al entero más cercano, sino al entero siguiente. La idea acá es que este error es el posible error máximo. Entonces, en algunos textos suelen considerar esto como una desigualdad, como
una desigualdad. Y se suele considerar, repito, redondear el número, el n, a una cantidad entera, pero aquel número entero que nos dé posterior al decimal que obtenemos acá. Como mencionábamos, el error es aquello que sumamos y restamos. En este caso es esta expresión. Este sería nuestro error en el caso de una muestra para media. Y despejamos numéricamente para n. Ilustrémoslo con un ejemplo. Supongamos que algo que hemos mencionado, algunos casos de ejemplos, en los cuales se mide el azúcar, la sangre en ayunas. Y nos pide determinar el número de registros. Obviamente, si nos dice número de registros, indirectamente nos están dando a entender tamaño de muestra. No nos mencionan ahí, ni por cerca, un intervalo. No nos mencionan un intervalo. Tampoco nos están mencionando un estimador. Una cantidad de registros. Entonces, directamente nos están pidiendo algo de esta manera. Bueno, hasta el momento nos estamos refiriendo nada más a la media. Entonces, acá nos están pidiendo ese valor de forma tal que el intervalo sea del 90%. Es decir, el nivel de confianza de este intervalo es del 90%. Si queremos que el error a lo sumo sea de 3 unidades, es decir, del punto central, que es el estimador puntual, hacia ambos extremos, al límite inferior y límite superior sea de 3 unidades. Y en esa muestra, que la varianza sea de 60. Bueno, tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula acá arriba. Entonces sería identificar cuál sería la desviación, cuál sería el z crítico y cuál es el error. Bueno, aquí tenemos todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Todo esto elevado al cuadrado. Para un intervalo de confianza del 90%, tenemos que el z crítico es este. Es el que suele aparecer más en los libros. Podemos encontrarlo también en nuestra aplicación y ahí creo que sale 6448. No afecta, no varía mucho, porque generalmente los decimales son los últimos que se suelen tomar o descartar según la aproximación que se desee en el z crítico. Queremos que el error sea de 3 unidades y se nos dice que la varianza es 60. Entonces, básicamente sería sustituir numéricamente estos valores en la fórmula que tenemos, quedándonos lo siguiente. Si elevásemos al cuadrado acá en la fórmula que tenemos, obtendríamos la varianza al cuadrado, que es lo que nos dicen que es 60, por el z crítico, que de acuerdo al nivel de confianza es este de acá. Y el error deseado es el que iría en el denominador, en este caso 3. Sustituyendo numéricamente los valores aquí y obtenemos 18.04. Recordemos, se suele redondear, al menos en este caso, que es uno de esos pocos casos en los cuales el redondeo no es el típico de al entero más cercano, sino que el redondeo es hacia el entero siguiente. Entonces, en este caso en particular, el valor sería 19. El n debe ser un número entero, forzosamente. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok. Esto mismo, lo que hemos hecho acá en el caso de una media poblacional, me refiero a la selección de un de tamaño de la muestra, también lo podemos hacer en una proporción. Mencionaba también algo, antes que se me olvide, lo siguiente, que algunos textos suelen considerar esto como un error. Me refiero que en vez de un igual aquí, es como un máximo error. Entonces, como un igual acá, considerar una desigualdad, que el error sea menor que este número. A la larga, lo que se obtiene aquí es el extremo de ese error. Entonces, si nosotros consideramos que el error es, en el texto que consultamos, suele aparecer acá menor, aquí lo que aparecería sería mayor. Pero lo que se obtiene a la larga con esta fórmula es el extremo en el cual el límite de la muestra debería de ser 19 para que el límite en el error sea con el que se nos pedía acá de 3 unidades.
En el caso de una proporción, pues igual. Cuando considerábamos las fórmulas, teníamos lo siguiente. Esta era la fórmula de intervalo de confianza que considerábamos para una proporción, el estimador puntual, más menos algo que le sumamos. Al igual que en el caso anterior, ese término que restamos y en su defecto sumamos es lo que distinguiríamos como el error. Es decir, en este caso el error es z sub c, lo tenemos por acá, z sub c por la raíz de las proporciones muestrales de éxito, fracaso sobre el tamaño de la muestra. Muy similar en el caso anterior, despejamos para n. N es lo que queremos determinar, el tamaño de la muestra para que el error sea el que deseamos. Uno escoge el error. Entonces, si uno escoge el error, indirectamente tiene que seleccionar cierta cantidad de elementos a considerar. Despejando, tenemos algo así. Elevando al cuadrado para eliminar el radical, teníamos acá el cuadrado, el z crítico al cuadrado y acá el término del radical. Como antes, despejamos para n. Esta sería la fórmula para nuestro error. Los términos a distinguir dentro de esta fórmula, pues el error deseado, el z sub c, el z crítico, que va a depender del nivel de confianza que queremos para nuestro intervalo. La proporción muestral de éxito y de fracaso. P y Q, que recordemos salían de una binomial. Ilustrándolo, tenemos un problema acá planteado en ese sentido. En este experimento nos piden perdón, antes de ver el ejemplo, bueno, miremos el ejemplo, después menciono algo. En un experimento se quiere estimar la probabilidad, la proporción de la población. Entonces nos están pidiendo acá cuántas personas se debe incluir en el experimento, en el muestreo, para que se cumpla lo siguiente. Para que se cumpla lo siguiente, que el error de estimación sea menor que 0.04. Es decir, esto que sumaríamos a un lado, restaríamos al otro lado, sea 0.04. Sea 0.04. Y aquí hay algo, no sabemos cuál es el error de P, el valor de P muestral. Entonces aquí nos dan una pequeña idea, que este error se encuentra alrededor de 0.06. Entonces numéricamente acá, pues el error tenemos deseado es de 0.04. El Z crítico para un intervalo del 95%. Acá hay un error, acabo de fijarme. Dice 0.95%. Acá debe de ser 95% o en su defecto 0.95. Porque este sí es exageradamente pequeñísimo. Por aquí estoy viendo un error. Donde dice 0.95, lo voy a anotar acá para de esos errores que encuentro. 0.95%. No sé si lo logran ver, acá repito, hay un error. Acabo de percatarme. Teniendo los valores que necesitamos en la fórmula, los sustituimos. Entonces, notemos que acá aparece un aproximadamente, porque este valor que obtengamos de forma decimal, tendríamos que redondearlo al entero siguiente. Entonces, en este caso, la muestra necesaria mínima sería de 577 personas. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Esto fue lo que nos quedó, entre comillas, pendientes de la última reunión. Entonces voy a salirme de acá, voy a ir a recordarles algo. Lo que habíamos estado viendo, lo había armado en unas fórmulas que ya les había compartido. Lo voy a dejar aquí, no lo voy a ampliar. En estas fórmulas, básicamente lo que hemos visto hasta el momento es esto. Es esto de acá, cómo estimar medias, una media, dependiendo de lo que conocemos en esa media, hacer uso de la distribución normal, cuando la desviación sea conocida, sea desconocida, desviación poblacional.
pero el tamaño de la muestra, perdón, sea mayor que 30. En tanto, si la desviación es desconocida y el tamaño de la muestra es menor que 30, hacíamos uso de la atribución de student. Y habíamos visto también que utilizar en una proporción, cuando queremos intervalos de confianza de una proporción y también de una varianza, ¿verdad? Y los tamaños de la muestra que tendríamos que seleccionar según el error. Esto fue lo que vimos recién ahorita. Vamos a referirnos a otro procedimiento que se suele utilizar bastante cuando se trabajan con dos poblaciones. Bueno, la población en sí es una, pero esa población se puede clasificar en dos términos, de manera que consideremos el gran total de la población como entre dos. Y básicamente vamos a referirnos a cómo estimar dos poblaciones. De los más utilizados es algo que se conoce como diferencias, ya sea de medias y de proporciones, lo único que vamos a considerar, y cómo también tomar tamaño de la muestra. O sea, lo que hemos visto atrás en una sola población, considerarlo ahora en dos poblaciones. Entonces, vámonos a esa presentación, en el cual vamos a hablar de intervalos de confianza para diferencia de medias. Suele aparecer el término así, diferencia de medias. Este tipo de estimación se suele utilizar para comparar poblaciones, ¿verdad? Para comparar poblaciones. Y en dos poblaciones de un gran total que podemos distinguirlo en dos, y eso llamarle dos poblaciones, vamos a referirnos cómo podemos comparar las medias o cómo podemos comparar proporciones. Para darnos una idea, la población de estudiantes de la universidad. La población total son los estudiantes, pero esa población podemos distinguirla o clasificarla en dos. El más fácil de ver quizás, género femenino, género masculino. Entonces, que la consideremos el género femenino, las mujeres, una población, género masculino, los hombres, otra población, y queremos compararlos. Podríamos comparar para el caso el promedio de las mujeres de notas con el promedio de los hombres. Una forma de compararla es con esto que vamos a ver hoy, que se conoce como diferencias. Si son medias, promedios que vamos a utilizar, hablaríamos de una diferencia de medias. Se suele hablar de poblaciones, ¿verdad? Pero la idea es básicamente que hay una gran población y esa población podemos dividirla en dos y vamos a comparar esas, entre comillas, divisiones, ¿verdad? De los métodos más utilizados es una distribución muestral de toda la población de mujeres. Si fuesen mujeres, una, y de hombres, otras, se toman muestras. Y lo que se suele trabajar es con la diferencia de medias, con diferencias. De manera inicial, vamos a hablar de una diferencia entre medias, ¿no? Que es uno de los términos más utilizados. La idea es que tenemos dos poblaciones distintas. Me refiero, y de nuevo ilustro, hombres o mujeres. Obviamente debe de estar en una, el miembro de una población total en una o en su defecto en la otra. En esa primera población se tiene una media 1, una desviación estándar 1. La segunda población, pues también con media 2, van dejando el subíndice para una segunda población y desviación estándar 2. Tomamos muestras de cada una de las poblaciones, y posteriormente calculamos medias entre esas muestras. Lo que habíamos hecho previamente fue algo así. Cuando hablábamos de una distribución muestral, de una población 1 tomábamos varias muestras o teníamos varias muestras posibles. Para la muestra 1 habíamos encontrado su media, para la muestra 2 habíamos encontrado su media, para la muestra 3 y así para la muestra acá. Aquí una observación, nos suele aparecer acá dos índices. El primer índice hace referencia a la población 1, porque vamos a hablar de dos poblaciones. En tanto, el segundo índice a la muestra, al número de muestras que estamos considerando. Para el caso, acá tenemos X sub 12, es la media
de la población 1 de la muestra 2. Igual acá, la media de la población 1 muestra 3. Partamos de la idea que esta es una población 1. Con lo mencionado previamente, que sea el grupo de mujeres. Igual con la segunda población, que sea el grupo de hombres. Entonces, igual, muy parecido al caso anterior, para la muestra 1, le damos su media. Acá ya la población 2, manteniendo que el primer índice hace referencia a la población, el segundo índice al tamaño de la muestra, y así sucesivamente. Al menos en esta parte, para construir la distribución muestral, el número de muestras debe de coincidir, porque lo que se suele hacer es lo siguiente. La muestra 1 de la población 1, de las mujeres, voy a usar el término mujer-hombre, la muestra 1 de las mujeres, su media se la restamos a la media de la muestra 1 de los hombres. Igual hacemos con las muestras 2 de mujeres menos hombres, de las muestras 3 mujeres menos hombres, y así sucesivamente con todas las muestras. Esto se suele conocer como una distribución muestral. Muestral porque los datos se obtienen de muestras. Diferencia, porque lo que estamos haciendo es restando. Y lo que estamos restando en este caso en particular es medias. Este tipo de distribución se suele conocer como distribución muestral, con el nombre completo, de diferencia entre medias. Bueno, tenemos una población, una segunda población, tomamos muestras, al menos de manera inicial para formar la distribución, la misma cantidad de muestras de una población, misma cantidad de muestras de la otra población. A cada muestra le consideramos sus medias y posteriormente la restamos. Aquí hay algo. Aquí es indiferente, y sobre todo de algo que vamos a ver posteriormente, es indiferente el orden de muestras que tenemos acá. Si acá hay 30 muestras, acá deben de haber 30 muestras. La primera que tomemos de aquí, la restamos con una de acá. Obviamente, esa primera muestra que hemos utilizado para la distribución, para esa diferencia, ya la descartamos. Tomamos una segunda muestra de la población 1, con una segunda muestra de la población 2, y encontramos la diferencia o resta entre las medias, y así sucesivamente hasta completarlos. Lo que nos queda es una distribución que la que vamos a llamar como distribución de diferencias muestrales o distribución muestral de diferencia de medias, ¿verdad? Lo que nos va a interesar en esto es su uso en estimación, se suele utilizar casi los mismos, bueno, le quito el casi, los mismos criterios que cuando trabajábamos con una sola población. Asumimos que es normal, asumimos que es normal. Y en el supuesto que conociésemos la distribución muestral, me refiero a las desviaciones poblacionales, pues tenemos que hacer uso del intervalo de confianza, que es el que nos va a interesar, muy parecido a como lo hacíamos previamente. Me refiero que si conocíamos la desviación poblacional, que si no la conocíamos, cuándo podíamos hacer uso de la distribución normal o de la distribución T. En el caso particular, pues hablamos de dos poblaciones. Vamos a suponer el primero de esos casos que mencionábamos, donde conocemos las desviaciones poblacionales. Como antes, vamos a ahora un estimador puntual. Ese estimador puntual es lo que se supone que encontramos en las muestras. Esa diferencia de muestras que encontramos, de medias que encontramos en las muestras, es lo que vamos a suponer que va a ser la diferencia para la, valga la redundancia, diferencia de medias en la población. Allá teníamos que el estimador media de la muestra, como acá estamos hablando de diferencia de medias, pues acá hablaríamos de diferencia de medias muestrales. Y en el caso
de una diferencia de medias, para el intervalo de confianza se tiene esta expresión. Aquí entra en juego algunas propiedades que mencionábamos allá de la varianza y de valor esperado. La fórmula la vamos a tomar sí o sí acá. Pero la idea es que acá es el valor esperado de una resta y acá es la varianza de una resta. Entonces, en el caso de la varianza de una resta se sumaban las varianzas. La gran mayoría de veces, al momento de hacer problemas en diferencias, se suele tabular la información. No es tan necesario, pero la gran mayoría de veces, sobre todo en los textos, suele aparecer tabulado. Y saber distinguir los términos que necesitamos. Necesitamos el tamaño de la muestra de cada población. Necesitamos la media de cada población. Y al menos en esta tabla, como tenemos en esta tabla, necesitamos las desviaciones muestrales. Y el intervalo estaría dado por esta expresión, que como repito, bueno, aquí como sin pisar y todo aquello, solo tomarlo así como dado, aquí entra en juego el valores, propiedades de valores esperados que mirábamos en la unidad pasada para una diferencia. Y acá también en la varianza. Entonces, aquí los valores los tomamos ya casi dados. Estos términos son los que tendríamos que encontrar. Okay. Aquí hemos supuesto que conocemos las desviaciones, ¿verdad? En el caso que se desconozcan las desviaciones, me refiero a la desviación poblacional, y el tamaño de la muestra sea mayor a 30, no sé si recuerdan, seguíamos utilizando la normal. Seguíamos utilizando la normal, ¿verdad? En el caso de que se desconozcan las desviaciones y las muestras sean menor que 30, era donde utilizábamos la distribución T. El mismo criterio se sigue manteniendo aquí, ¿verdad? Ilustremos con ejemplos. Ilustremos con ejemplos. Bueno, algo adicional me faltó mencionar. El Z sub C, el Z crítico, que va a depender del nivel de confianza con el cual queremos encontrar el intervalo que nos están solicitando, ¿verdad? Ok, veamos un ejemplo. Ok. Las fórmulas ya están casi establecidas. Lo que sí cambia aquí es la forma de interpretar el resultado. Entonces, entre comillas, ya tenemos una fórmula que tenemos acá, es de sustituir, identificar los números que representa cada elemento para nuestra fórmula y encontrar los valores numéricos. Lo que sí cambia, ojo, lo que sí cambia es la interpretación del resultado, ¿verdad? Ok, me adelanté a esto porque lo que cambia a lo anterior es la interpretación del resultado, ¿verdad? Porque la idea acá de este tipo de problemas es comparar poblaciones. Bueno, si nos vamos ya al ejercicio, perdón, nos habla acá de que hay un grupo de investigación que quiere conocer la diferencia entre concentraciones en pacientes de ácido úrico, en pacientes con síndrome de Down y pacientes sin síndrome de Down. O sea, a la larga son pacientes, hablando de algún hospital. La población acá sería, o distinguir esos pacientes en dos. Una población, distinguirla como que tienen a aquellas personas que tienen el síndrome de Down. Una segunda población que no lo tienen. Se nos dice en esta información que en el hospital para los pacientes con, bueno, la idea de distinguir acá con colores, el con es que el rojo con una población y lo que está en medio verdecito, según como tipo de pantalla que tengamos, la segunda población. Entonces, nos dice acá que para el tratamiento de pacientes con retardo, la muestra que se consideró fue de 2 individuos. Y para estos 2 individuos, la media fue de 4.5. Estas son las unidades para el término que se está midiendo. En el hospital general se encontró también que para personas normales, sobreentendiendo personas normales que no tienen síndrome de Down,
se tomó una muestra de 15 individuos, y en estos, pues el nivel de ácido úrico resultó ser de 3.4. Y aquí leemos lo que debemos de tener cuidado para ver qué tipo de fórmulas es que vamos a utilizar. Se nos dice que se supone que las dos poblaciones son aparentemente normales, una distribución normal, y sus varianzas, dos poblaciones y sus varianzas son estas, y sus varianzas son estas de acá. Y nos piden encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. O sea, la media 1, que es los pacientes, de acuerdo a los índices que hemos utilizado previamente acá, con síndrome de Down, menos los pacientes de la población 2, aquellos que no tienen síndrome de Down, ¿verdad? Como mencionaba, muchas veces se suele utilizar tablas. Esa información, colocarla en una tabla. En estadísticas es muy utilizado aquello lo de las tablas. Y aquí, en el ejemplo, quiero que tengamos una observación. Miren, los datos que se nos dan o que necesitamos son muestra, el tamaño de la muestra, la media. Y acá tenemos varianza. Por eso la observación acá de varianza, ¿verdad? Hay problemas, sobre todo cuando se trabaja con la normal, que la información que se suele dar es el N, la normal dependía de la media, perdón, y desviación. Entonces, acá tenemos que se nos dice varianza. Entonces, el término que tenemos aquí es sigma al cuadrado, o sea, la desviación ya al cuadrado. En las fórmulas, me voy a la fórmula general que hemos mencionado, acá aparece sigma sub 1, que es desviación, porque generalmente hemos usado mucho aquello que la distribución normal depende de la desviación. Hay que tener cuidado, ya se han dado muchos errores en examen en el sentido que se nos da una varianza y la elevamos al cuadrado. Acá hablamos de desviaciones, sigma 1, sigma sub 2, desviaciones. Esta es la fórmula. En la fórmula acá sería la desviación 1 al cuadrado, desviación 2 al cuadrado. Pero si recordamos la varianza, que la información que se nos da en este ejemplo es varianza, ya es la desviación al cuadrado. Distinguir, como mencionaba, acá ya está con colores para hacer eso en nuestro primer problema. Una población, ¿cuál sería la población 1? Perdón, ¿cuál sería la población 2? Acá, si esta es la población 1, pues este sería N1, 12, este sería N sub 2, X1, X barra 1, media muestral 1, e igual media muestral 2. Y acá lo que tenemos son varianzas. Entonces, este es sigma sub 1, ya al cuadrado, porque la información que se nos da es varianza. E igual con la población 2. Como mencionaba, entre comillas, si ya tenemos la fórmula, el entre comillas es subjetivo, para algunos puede ser fácil, para otros se nos puede complicar un poquito más, es identificar numéricamente todos los términos que necesitamos en la fórmula. La muestra 1, la muestra 2, medias de la muestra 1, muestra 2, desviaciones al cuadrado o en su defecto varianza de la población 1, el tamaño de muestra que consideramos en esa población 1 y algo similar en la población 2. Lo que tenemos acá. Lo que tenemos numéricamente acá. Hay que saber identificar, vuelvo a retroceder acá, por muestra de tamaño 1, muestra de tamaño 2, me refiero a la población 2, la media de la muestra 1, media de la muestra 2, desviación de la población 1, desviación de la población 2. Y esta es la fórmula. Entonces, numéricamente lo que tenemos en esta tabla, que es lo que tendremos que distinguir del problema, de la información que se nos da, para sustituirlo acá. Si ya tenemos esto, tenemos la fórmula, pues sustituir término a término. La media de la población, de la muestra 1, perdón, es 4.5, menos la media de la muestra 2, que es 3.4, más menos el Z crítico.
El Z crítico, recordemos, depende del nivel de confianza. Bueno, aquí lo hemos utilizado bastante, por eso no lo coloqué de una sola vez, pero el nivel de confianza para el intervalo del 95% era aquel 1.95996, no sé si lo recuerdan. Si no, pues podemos encontrarlo de nuevo con nuestra aplicación. Recordar que estamos considerando la normal. Bueno, a propósito que menciono esto, hacemos uso de la normal, aunque las muestras sean pequeñas, porque se conoce la varianza o en su defecto de desviación de la población. También se me olvidó mencionar esto. La normal, aunque las muestras son pequeñas, menores que 30, porque conocemos de la población, conocemos su varianza. Bueno, sustituyendo numéricamente los valores, obtenemos esto. 1.1, bueno, obviamente la diferencia que se tiene aquí, más o menos toda esta cantidad. Análogo a lo que mencionábamos con lo que comenzamos hoy. Esto de acá sería el error. Aquello que sumamos y restamos sería el error. Bueno, considerando eso de sumar y restar el signo negativo, este es el límite inferior, en tanto este es el límite superior. No sé si estamos de acuerdo hasta acá. ¿Sí? Ok. Comentaba también el hecho que cambia drásticamente y bastante el tipo de interpretación que se suele dar acá. Ok. Me voy a la parte de acá. Bueno, aquí está escrito en palabras, pero quizás muy largo. Fijémonos en algo así. Este límite de aquí, el límite inferior es positivo. ¿Sí? El límite inferior es positivo. El límite inferior es positivo y el límite de acá también es positivo. Este término de acá adentro puede ser negativo. Bueno, lo voy a preguntar de forma diferente. Lo voy a preguntar de forma diferente. Déjenme escribir. Acá voy a escribir que hay un poco de espacio. Aquí voy a escribir algo. 3, no sé por qué casi siempre uso los mismos números. 3 es menor que X y este X es menor que 5. Oh, que 5. Ok. Acá donde escribí, lo borro posteriormente solo para hacerle de nuevo la pregunta. El límite inferior de este intervalo, el límite inferior de este intervalo es positivo. No me interesa el número, lo que me interesa es el signo. Repito, no interesa el número, lo que interesa es el signo. Pues más o menos así. Este es positivo. Este es positivo. Entonces la pregunta sí va en el siguiente sentido. ¿Puede este número de acá adentro ser negativo? No, No, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? tendría que ser positivo y tendría que estar entre el intervalo. Ok. Correcto. Más nos va a interesar, al menos para esta parte, lo que mencionó antes. Tendría que ser positivo. Si el límite inferior es positivo, si el límite inferior es positivo y el límite superior también es positivo, forzosamente el número de acá debe de ser positivo. Entonces, esa misma condición, voy a borrarlo ya. De eso parte la conclusión que se va a llegar. Notemos, este es positivo, este es positivo. ¿Cómo debe de ser lo de adentro? Como bien dijo usted, debe de ser positivo. ¿Sí? Debe de ser positivo. Al ser positivo, indirectamente estamos diciendo esto. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Acabo de encerrar algo ahí, que la media de la población 1 menos la media de la población 2 debe de ser mayor que 0. Lo que colocábamos antes, si 3 era menor que X, lo voy a volver a escribir, lo que había colocado por acá. Si 3 era menor que X y X era menor que 5,
Lo que nos interesa es el signo. Lo que nos va a interesar es el signo. O sea, forzosamente X debe de ser positivo. X debe de ser positivo. Bueno, hay condiciones adicionales, pero lo que nos va a interesar es el signo. Nos va a interesar, repito, el signo. Entonces, igual acá, igual acá. Si este primer límite, el primer extremo, este primer extremo es positivo y este segundo extremo es positivo, lo de acá adentro deberá de ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Ok. Si eso es positivo, si este es positivo y despejamos de aquí, despejamos, bueno, el despejar es dejar un término de la población que se está estimando y al otro lado de la desigualdad el otro término. Quizás lo más fácil de acá es escribirlo así. Acá ya me equivoqué. Lo más fácil quizás es escribirlo así. Podría ser una opción. Aquí ya entra a gustos y disgustos, ¿verdad? Entonces, podríamos describir o escribir esta desigualdad de esta forma. No sé si estamos de acuerdo. Y de esta desigualdad es donde sale la conclusión. La idea es que se van a comparar poblaciones. Y cuando se comparan poblaciones es más o menos lo siguiente. Una es menor que otra. Son iguales. O una es mayor que otra. Lo que se comparan son poblaciones. Existen matemáticas, algo que se conoce como principio de tricotomía. Aquí sí no sé realmente si lo vieron o no, lo voy a escribir acá. Básicamente es lo siguiente. Uno es menor que otro, o uno es igual a otro, o uno, ese uno que es llamado A, es mayor que otro. Entonces, en este caso, lo que se busca es cuál de estas. El A, el resultado de la población 1, el B, el resultado de la población 2. Y como vamos a comparar medias, bueno, en el primer caso estamos comparando medias, es que la media en el primero, esta media de acá, en esta media de acá, en la primera, la media de la población 1 es menor que la media de la población 2. Que las medias son iguales, la segunda de las condiciones, estoy acá, la segunda de las condiciones, o que una es mayor que otra. Lo que se suele utilizar acá es, o para lo que se suele utilizar es para comparar poblaciones. En este caso lo que vamos a comparar son medias de dos poblaciones. Y se hace uso de esto. Se conoce como principio de tricotomía. Debe de ser lo primero o segundo que tuvieron que haber visto ahí en matemática en 110. El principio de tricotomía. Una de las dos se cumple. Una de las dos se cumple. Entonces la interpretación pasa en ver cuál de estas se cumple. ¿Cuál de estas se cumple? En el caso particular de acá, como decíamos, como este límite inferior es positivo y el límite superior también es positivo, forzosamente lo que está dentro debe de ser positivo. Al decir que debe de ser positivo, es que debe de ser mayor que cero. No mayor o igual, sino que mayor que cero. Y si despejamos una con respecto a la otra, es decir, dejando una de las dos expresiones, de las dos medias, a cada lado de la desigualdad, tendríamos esto. No sé si estamos de acuerdo. Y de aquí, bueno, partiendo de la idea que sí estamos de acuerdo, de aquí sacar la conclusión. De aquí sacar la conclusión. ¿Cómo iría la conclusión? Bueno, voy a borrar todo lo que hemos escrito acá. Acá. La media 1, simbólicamente escrito acá, la media 1 es mayor que la media 2. La media 1 es mayor que la media 2. La media 1, cuando hace referencia de la población 1, es los que padecen síndrome de Down. La media 2 son los que no tienen síndrome de Down. Entonces podríamos concluir que los pacientes con síndrome de Down, de la población 1,
tienen mayor concentración de ácido úrico. Obviamente, ya hablamos de los que no tienen. En este caso, la interpretación va en este sentido. Se suele utilizar para comparar poblaciones. No sé si el ejemplo está claro. ¿Sí? Sí, Sí. Lex, ¿se entiende? Bien. Veamos un segundo ejemplo. Bueno, como siempre, no sé si ya se han percatado, aquí están, el primer ejemplo que hemos considerado está con colores para diferenciar los términos que necesitamos o que nos permitirían encontrar lo que se nos está solicitando. Generalmente en un examen suele aparecer así, todo de un solo color. Repito el hecho que se suele utilizar este tipo de intervalos de confianza para comparar poblaciones. Básicamente es una diferencia. En esa diferencia comparamos si una es mayor que otra. Una es o pueden ser iguales o en su defecto esa una es menor o mayor que la otra. Acá tenemos un ejemplo en el cual un científico quiere determinar si hay diferencias en el promedio. Bueno, en el problema casi indirecto nos dice que tendremos que utilizar diferencias. Promedio es media. ¿No? Diferencia de medias. De ingesta de productos lácteos. Bueno, quizás en el ejemplo anterior se me olvidó mencionar. Habría que definir la variable. Aquí habría que definir la variable. La variable acá es esto de ingestas de productos lácteos entre hombres y mujeres. En el caso anterior, una población eran personas con síndrome de Down. Otra población eran personas sin el síndrome de Down. En este caso, es que el quizás más fácil de identificar, una población, los hombres, otra población, las mujeres. Una población, los hombres, otra población, las mujeres. Tomó una muestra de 50 mujeres y también, bueno, de 50 mujeres y que registró sus datos. Y también hizo lo mismo con los hombres, tomó 50 hombres. Y acá, como mencionaba, en casi la gran mayoría de problemas que nos vamos a encontrar en los textos, ya suele como tabulada la información. Dice acá, en la siguiente tabla se presenta un resumen de esos resultados. Ojo, voy a remarcar algo. Resultados muestrales. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Pues que este es el tamaño de la muestra, esta es la media de la muestra y esta es desviación de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Media de muestra, tamaño de muestra, perdón. Media de muestra, desviación de muestras. Ok. Se desconocen las desviaciones poblacionales, porque lo que conocemos es desviación muestral. Pero acá hay algo, el tamaño de la muestra son mayores que 30. Era aquella condición que considerábamos de manera inicial cuando desconocíamos las desviaciones, la desviación poblacional. Si la muestra era mayor que 30, hacíamos uso de la distribución normal. Lo que quiero solo es dejar la fórmula. La fórmula es esta. La fórmula es esta de acá. Pero como desconocemos la poblacional y el tamaño de la muestra es mayor que 30, en vez de la desviación poblacional, lo que tomábamos era la muestral. Entonces haríamos uso de esto. Como desconocemos la poblacional, hacemos uso de las desviaciones acá, muestrales, de las desviaciones muestrales. Como el tamaño de la muestra es mayor que 30, bueno, en ambos casos, el tamaño de la muestra es mayor que 30, en ambos casos, podemos hacer uso de la distribución normal, ¿verdad? Y sustituimos numéricamente los valores. Sustituimos numéricamente los valores. De nuevo, el X media muestral, el Z crítico. Bueno, acá hay aproximación, ¿verdad?
a 2 decimales utilizado en la tabla. Acá la información que se nos da es desviación. Entonces, como es desviación, tendremos que elevarlo al cuadrado. En el ejemplo anterior era varianza. Al ser varianza, la desviación ya está elevada al cuadrado. No sé si ven esa diferencia entre los dos casos. Si se nos da varianza, eso ya está elevado al cuadrado. Si se nos da desviación, como aparece aquí, habría que elevarlo al cuadrado. Como antes, pues hay un más menos por acá. Ese más menos sería el error en este caso. Al considerar ese más menos, en el intervalo obtenemos lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Y aquí tenemos que ver la interpretación. Bueno, voy a retroceder a esto de acá para verlo de forma diferente. Tenemos que ver la interpretación. Repito, la idea, bueno, inclusive en el enunciado acá se nos dice, es comparar poblaciones, o sea, comparar el comportamiento en los hombres, comparar comportamiento en las mujeres. Y acá, de nuevo, entra aquello que mencionábamos, que le llamábamos principio de, bueno, se llama principio de tricotomía, que se llama principio de dicotomía. La idea es que solo uno se puede cumplir. Voy a volverlo a escribir acá. Voy a volverlo a escribir acá. Tal vez me dé espacio. Uno se debe de cumplir. O A es menor que B, esa es una condición. O A es igual a B, otra condición. O A es mayor que B. Una se debe de cumplir nada más. Una se debe de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nos va a permitir sacar una conclusión. Esto es lo que nos va a permitir sacar una conclusión. Ahora, a diferencia del ejemplo anterior, aquí sucede algo. El límite inferior es negativo. El límite superior es positivo. Repito, el límite inferior es negativo. El inferior es negativo. El límite superior es positivo. Y para analizarlo, nos enfocamos siempre en el signo. Para verlo mejor, voy a volver a escribir, voy a escribir otro intervalo con esta condición. Digamos que el primero sea negativo. Le voy a colocar -3. El primero sea negativo. Menor que X, menor que 5. Entonces, nos enfocamos en el signo. Perdón, aquí cometí un error. Aquí debe de ser menor. Ok, nos enfocamos en el signo. Ok, con esto que acabo de escribir ahorita, con esto que acabo de escribir ahorita, les formulo una pregunta. ¿Qué signo tiene X? Ok, permítanme algo. Voy a hacer un cambio. Voy a borrar esto. Voy a hacer un cambio y les voy a formular la pregunta de manera diferente. Ok, en el ejemplo anterior, una de estas se debe de cumplir. Una de estas, repito, se debe de cumplir. Uno de estos se debe de cumplir. Y mencionaba que nos íbamos a enfocar en el signo. Nos íbamos a enfocar en el signo. En el caso anterior había escrito algo así. Había escrito algo así. 3 menor que X menor que 5. Y mencionaba que nos íbamos a enfocar en el signo. Al enfocarnos en el signo, más o menos es en los... Bueno, lo voy a colocar acá abajo, porque acá no me da espacio. Al enfocarnos en el signo, era en lo siguiente. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Más o menos así. Como nos enfocábamos en el signo, se debía de cumplir que X es menor que 0. Puede ser que X sea igual a 0 o puede ser que X sea mayor que 0. Si nos enfocamos en el signo, que es como se suele trabajar acá. Entonces, en el ejemplo anterior, estoy como lo del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, el primer límite era negativo, era positivo. El segundo límite era positivo. ¿Cuál de estas 3 condiciones? Porque como solo nos interesaba el signo, se cumplía ahí.
¿Cuál de estas se cumplía? La tercera, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Sí. ¿Sí? Sí, Lick. Ok, ok. Entonces, acá. Con esto de acá, con esto, como nos vamos a enfocar en el signo, había escrito este intervalo, Ok, lo que había escrito era menos 3, menor que X, menor que 5. Okay. En este intervalo que estoy escribiendo, se asemeja a este en lo siguiente. El primer límite es negativo, el segundo límite es positivo. Cambia al del ejemplo anterior. Okay. Nos vamos a enfocar en el signo. Entonces, enfocarse en el signo es como el que había escrito antes. X es menor que 0 o X es igual a 0 o X es mayor que el 0. ¿Cuál de estas condiciones se cumple? Pregunta exageradamente capciosa. ¿Cuál de esas condiciones se cumple? Ninguna. Ninguna. Bueno, no. La No se primera y la sabe. tercera. O sea, es que no podemos decir ni ninguna ni la tercera porque no se sabe. Hasta que le demos un valor a X, vamos a saber cuál se cumple. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se los menciono así. Me dice alguien, le escuché al fondo ahí la tercera. Ah, pero si X es menos 1, no se cumple la tercera, sino que se cumple, perdón, estoy señalando con el dedo. Si X es menos 1, no se cumple esta, sino que se cumple la primera. Ah, pero si X es 2, no se cumple esta, sino que se cumple la tercera. Y si X es 0, se cumple la de en medio. Entonces, no se sabe cuál se cumple. No sé si lo logran ver. No se sabe cuál se cumple. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Como no se sabe, no se sabe, pues algo similar vamos a tener acá. ¿Cuándo? Cuando un límite sea negativo, el otro límite sea positivo. Okay. Voy a eliminar los dibujos entonces. Con esta información no podemos decir si hay o no diferencias. La idea es que uno es menor que otro. Estoy acá arriba ahora. Que uno es menor que otro. No se sabe si uno es menor que otro. Porque no se sabe si se cumple la primera. No se sabe si son iguales. No se sabe la tercera. Entonces no podemos concluir que hay diferencias. No podemos concluir nada. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Es como en el ejemplo ese que colocábamos de menos 3 menor que X menor que 5. No podemos decir cuál es el signo de X. Ojo, la variable no tiene signo. Lo que tiene signo es el número que se le asigna a X. Pero cuando teníamos ahí menos 3 menor que X menor que 5, X no tiene signo. Lo que tiene signo es el número que se le asigna a la variable. Entonces, acá no podemos concluir nada. ¿Por qué no podemos concluir? No podríamos decir, me estoy acá arriba, que A es menor que B, A la población 1 menor y B la población 2. No podemos decir que la población 1, la media de la población 1 es menor que la media de la población 2. No lo podemos concluir. No podemos concluir tampoco que esa media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. Por esta diferencia de signos en los intervalos, en los extremos del intervalo. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, básicamente para ver la interpretación es de fijarnos en los signos del intervalo. Si hay cambio de signo en los extremos del intervalo, no podemos concluir nada. ¿Estamos de acuerdo? O la mayoría de veces se suele decir que hay diferencias. ¿Cuándo hay diferencias? Permítame ver si todavía está. ¿Cuándo hay diferencias?
cuando no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Mencionaba, para analizar la interpretación nos vamos a los signos de los extremos del intervalo, ¿verdad? En el ejemplo anterior hicimos eso mismo. Acá era positivo, acá era positivo. Entonces, forzosamente, lo de acá adentro tenía que ser positivo. Y al hacer, y lo de acá adentro ser positivo, podríamos concluir que uno era mayor que otro. Pero acá no. Es posible que el signo de acá adentro sea positivo, nos dé esto. Pero es posible, me refiero a lo de los signos, que lo de acá adentro sea negativo, entonces nos va a dar lo opuesto. Entonces, ¿en qué quedamos? O uno es mayor que otro, o ese uno es menor que otro. No se llega a ninguna conclusión. No sé si logran ver la diferencia entre los dos casos que se nos pueden presentar. La interpretación pasa en comparar poblaciones. ¿No sé si estamos de acuerdo? Bueno, supongo que sí. Bien. Y hay un tercer caso que consideramos también cuando hablamos de las muestras, de las medias, cuando la muestra era pequeña. Era cuando hacíamos uso de la distribución T. Hacíamos uso de la distribución T. Cuando decíamos desconocemos la desviación poblacional, usamos la de la muestra. Y la muestra es pequeña, ¿verdad? Acá, como tenemos dos muestras, se suele utilizar algo que se conoce como varianza ponderado. Como varianza ponderado. Y aquí entra en juego lo de los grados de libertad, ¿verdad? Más o menos en este sentido. Para la población 1, tomamos una muestra tamaño N1 con estos grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad era el N-1. Para la población 2 tomamos una segunda muestra con estos grados de libertad. Y acá lo que se busca es una forma de promedio para la varianza. Entonces, entre comillas, repito, entre comillas, si el S1 es igual a S2, o sea, estamos asumiendo que las varianzas son iguales, podríamos sacarla de factor común, entre comillas. Y eso es ese que sacamos de factor común, asumiendo que son iguales, resultan ser S sub P. Se suele representar de esta forma. Se le suele conocer como varianza ponderada. El P subíndice de ponderado. Bueno, en términos es más en inglés. De ponderado, ¿verdad? Y si sacásemos ese 1 al cuadrado, ese sub 2 al cuadrado, asumiendo que son iguales a ese sub P, lo que tendríamos es N1 menos 1 más N1 menos 2, quedándonos esto de acá. Entonces, muchas veces se suele utilizar esta misma expresión para hallar esa varianza que la vamos a conocer como varianza ponderada, donde básicamente este término que está dividiendo, está multiplicando al S sub P al cuadrado a esa varianza ponderada pasa a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Cuándo hacemos uso de esto? Cuando no se conocen las desviaciones muestrales y las muestras son pequeñas. Las muestras son pequeñas. Y el intervalo de confianza sería este. Se asemeja ya al que mencionábamos antes, con la diferencia que no hacemos uso de la normal, sino que hacemos uso de la distribución T. Hacemos uso de la distribución T, ¿verdad? Y como asumimos acá de que estas muestras nos dan varianzas iguales, ponderadas, entonces nos queda acá ese sub P al cuadrado y ese sub P al cuadrado. Y acá considerar la suma de los grados de libertad. N1 más N sub 2 menos 2. Esto es lo que cambia con respecto a los casos anteriores. Acá tenemos un ejemplo. Antes de irnos al ejemplo, me voy a ir donde tengo las fórmulas para que distingamos ahí, esperando que salga esta de pantalla. No tenemos las fórmulas. Esas fórmulas que como político les mentí,
Les dije que se les iba a compartir por Telegram y no las he subido. Ok. Estas fórmulas, esperando que se amplíe la pantalla para que notarlas. Vamos a estimar una diferencia de medias. Tenemos tres opciones posibles. Si ambas similar al de una población. El de una población era esta. Y vamos a estimar una media, era una sola población. Según fuese conocida o desconocida las desviaciones poblacionales, hacíamos uso de la normal o de la T. En el caso de las dos últimas, tomar en cuenta el tamaño de la población. Pues igual sucede acá. Vamos a estimar, aquí lo hubiera agrupado todo de una sola vez. Vamos a estimar una diferencia de medias. ¿En qué nos vamos a determinar? Lo que vamos a utilizar, pues, ¿qué conocemos? Si las desviaciones son conocidas, la normal. Igual que en el caso anterior. Si son desconocidas, la normal. Aquí había otro error también. Aquí debe ser media 1, media subtor. Las voy a corregir, se las mando corregidas. Permítanme, voy a anotar esto también, otro error que acabo de encontrar acá. Acá debe de ser media 1, menos media 2. Permítanme, estoy anotando acá el error que encontré. Fórmulas en el IC, diff de medias. Me refiero a este de acá, que aquí dice media 1 menos media 1. Obviamente sería 0. Entonces, acá las desviaciones, como las conocemos, la poblacional, la normal. Si desconocemos la normal, la poblacional, hacemos uso de las muestrales. Si el tamaño de las muestras es mayor que 30, la normal. Y si el tamaño de las muestras es menor que 30, la T al cuadrado, la distribución, la T de Student. Pero acá previo hay que encontrar esa media o esa varianza ponderada, que lo encontrábamos con esta expresión. Recordar el hecho que la distribución T depende de los grados de libertad. Entonces, esta sería la fórmula a emplear para encontrar los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en resumen las fórmulas que tendríamos que utilizar. Vámonos sí, entonces al problema que estábamos considerando. Al problema que estábamos o que vamos a considerar. Estoy ampliándolo para, a modo pantalla, de manera que se vea más grande. Bien, habla de un curso y básicamente la casi actual donde alguien recibe clases en forma presencial y otros los hace en línea. Entonces quiere ver si hay diferencia en eso, en la forma como se toma el curso. Para ello, tomó la información a N estudiantes que tomaron el curso en línea, obteniendo esta nota y de manera similar a la otra, a la que no lo tuvieron en línea, sino que en clase. Y de nuevo, pues la información se da tabulada. La información se da tabulada, es decir, el promedio. Se tomaron 9 estudiantes en curso en línea, 9 estudiantes, perdón, y el curso en línea y 9 estudiantes en el curso de manera presencial. En estos 9 estudiantes en línea, esta fue su media y este fue su desviación. No se asusten, es que la idea acá, si se leen acá, es que el examen valía 45 puntos, no evaluado en 100, ¿verdad? Esta fue la media y esta fue la desviación. ¿Qué se tiene acá? Que esta información es muestral. La información es muestral. El tamaño de la muestra de las dos poblaciones, la media de las dos poblaciones y desviación de las dos desviaciones. Bueno, de manera inicial, como el tamaño de la muestra es pequeño, tendríamos que utilizar la distribución T. Los grados de libertad resultan ser N1 más N2, o sea, el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2,
menos 2. Entonces, eso acá tendríamos que sería 9, el tamaño de la muestra 1, más 9, el tamaño de la muestra 2, menos 2. Los grados de libertad serían 16. ¿Para qué necesitamos los grados de libertad? Para hallar el T crítico. El T crítico. ¿Verdad? Y para hallar ese T crítico decíamos que lo hacíamos, podíamos hacer o encontrarlo con nuestra aplicación. Ya podríamos encontrarlo con nuestra aplicación y en esa aplicación considerar los grados de libertad. Bueno, al momento de seleccionar la aplicación, la distribución, en este caso la distribución T, depende de un único término que son los grados de libertad. Esa que aparece ahí como D, en sí debería ser una letra Y, que aparece la letra B, y considerar ahí 16. ¿Verdad? En la parte, está como un color como rosadito claro, colocamos alfa. ¿Qué sería alfa en este caso? Lo mismo que ya hemos hecho antes. Depende del nivel de confianza. Es el complemento del nivel de confianza. Aquí queremos un nivel de confianza del 95%. ¿El complemento cuánto es? En proporción. ¿Cuánto es el complemento? 0.05. 0.05. Y ese valor es el que tendríamos que colocar en nuestra aplicación y nos devolvería el valor crítico. No sé si lo verifican. Eso da, ¿verdad? Bueno, lo acabo de hacer yo acá de ustedes. Pero sería bueno que lo verificaran ustedes ahí también. ¿Verdad? Ok. Como es una distribución T que tendremos que utilizar, hay que encontrar ese término ponderado, que decíamos, bueno, las fórmulas están acá muy pegaditas, eso sí todo. N1 menos 1, quizá un poco más claro acá. Esta segunda de acá, habría que dar ese Z o esa varianza ponderada. N1 menos 1, en sí son los grados de libertad por la varianza 1, los grados, bueno, la muestra 1, los grados de libertad de la muestra 2 por la varianza 2, que es lo que tenemos acá. Entonces, en este caso particular, ese Z ponderado, o ese Z, sigo con lo de Z, esa varianza ponderada es 22.2358. Sustituyendo numéricamente los valores que tenemos de la tabla. Si ya tenemos la varianza ponderado, pues sustituirlo en la fórmula del intervalo de confianza. Bueno, aquí está ya solo los sustituidos los valores numéricos. La fórmula a la cual hago referencia es esta de acá. ¿Verdad? La fórmula que hago referencia es esta de acá. ¿Verdad? Sustituyendo, decíamos, numéricamente esos valores, obtenemos esto. De nuevo, pues, hay un más menos. Ese más menos, ese sería el error en el error de estimación. Ese sería el error de estimación. Si sumamos y restamos numéricamente estos valores, el intervalo resulta ser este, ¿verdad? Y de nuevo, muy intencionalmente, aquí está menor, y en el ejemplo anterior, menor o igual. No importa, porque la distribución es continua. No importa porque la distribución es continua. En algunos textos, o si buscamos ayuda en internet, nos puede aparecer intervalo cerrado, o como sucede acá, nos puede aparecer también intervalos abiertos. Ahora la pregunta adicional es, ¿existe o no diferencias? ¿Existe o no diferencias? La interpretación que mencionábamos antes, ¿en qué nos fijábamos? En el signo.
no podemos decir si hay diferencia o no. ¿Por qué? Porque acá el signo es negativo. Acá el signo es positivo. Aquello que mencionábamos con el A y B, que si el X estaba en un intervalo o no. Entonces, aquí no podemos establecer si existe o no diferencia. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Okay. Esto mismo que se hace en una media, lo podemos hacer también en proporciones, ¿verdad? Nada más que las proporciones se utilizan en algo que se conocen como datos cualitativos, o sea, no son datos en sí numéricos. Y como antes, se suele utilizar para comparar poblaciones. La información que mirábamos antes, que estábamos comparando, era media de una población con media de la otra población. Y para compararlos, es un número que se usa como base para ver si existe o no una diferencia. Acá tenemos algunos casos en los cuales podríamos hacer uso para datos poblacionales involucrando la proporción, ¿verdad? La idea es exactamente la misma. Hay una población 1, tomamos una muestra 1 y hallamos su proporción. Para esta muestra 1 hallamos su proporción. Para la muestra 2, su proporción. Cuando comenzábamos, hablábamos de medias. Acá hablamos de proporciones. Para una segunda población, exactamente lo mismo que mencionamos al inicio. Encontramos una muestra 1, la proporción correspondiente. Una muestra 2, la proporción correspondiente. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Restar las proporciones de muestras. La proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2. Acá. De la muestra 1 a la segunda población, perdón. La proporción de la muestra 2 de esta población menos la proporción de la muestra 2 de esta población. Y a esta distribución es la que vamos a distinguir como distribución muestral, porque vienen de muestra los datos. Y aquí la información en sí es diferencia de proporciones. O sea, lo mismo que consideramos al inicio cuando hablábamos de medias. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí viene a ser como una ampliación de aquella población que vimos. Para una población 1, para hablar de éxito, como lo hicimos en el caso de la proporción, cuando hablamos de una sola población. Entonces, la proporción de éxito para la población 1 sería X1 sobre N1. X1 el éxito de esa población. La proporción 2, X2 menos N sub 2. Esta sería la distribución muestral, ¿verdad? Y el error estándar sería este. El error estándar sería este. No sé si recuerdan que el error estándar era P sub 1, P por Q entre N. Y lo vamos a estimar de esta manera, ¿verdad? P por Q entre N. Tomando en cuenta esto, bueno, me adelanto un poquito a esto de acá. Tomando en cuenta esto, pues el estimador puntual sería la diferencia de las proporciones muestrales y el intervalo de confianza de acá. En el intervalo de confianza, de nuevo, se utiliza siempre la distribución T. Se utiliza siempre la distribución T, ¿verdad? Fórmulas ya establecidas. Algo que sí es importante es esta condición, que la diferencia está entre -1 y 1. No es que la probabilidad sea 0, sino que la diferencia está entre -1 y 1. ¿Cómo podemos ver eso de que la diferencia esté acá? Ok, voy a retroceder acá, voy a tapar algo aquí para ilustrar por qué puede estar entre -1 y 1. Ok. Es una diferencia. Notemos algo. ¿Cuáles son los valores extremos? Bueno, que de acá sea 0. Me voy a los valores extremos,
Si P sub 1 es 0 y P sub 2 es 1, ¿qué nos da acá? Repito, el primero es 0, me refiero a los valores extremos, Este es 0 y este de acá es 1. La diferencia que es igual. Lo voy a colocar así. P sub 1 es 0. P sub 2, los valores extremos. P sub 2 es 1. P sub 1 menos P sub 2, ¿a qué será igual? Menos 1, ¿ah? Sí. Los valores extremos es cuando uno sea 0 y el otro sea 1. Y el otro caso extremo a considerar es cuando P sub 1 sea 1 y el P sub 2 sea 0. Entonces el otro valor extremo que tendríamos en ese intervalo de confianza, en los extremos del intervalo de confianza, sería este. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, a la larga se cumple que la diferencia del intervalo de confianza puede ir de menos 1 a 1. Aquí no es aquello de que como es una proporción debe de ser 0, debe de ser positiva, estar entre 0 y 1. No, estamos restando una probabilidad menos otra probabilidad. Entonces esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. No sé si lo logramos ver con esta pequeña tablita. Voy a colocar acá abajo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces la tabla, necesito borrar aquello entonces. ¿Verdad? El intervalo de confianza sería de esta forma. De nuevo, aquí lo que entra es propiedades de varianza y de medias. Un ejemplo para ilustrarlo. Un ejemplo para ilustrar. Se suele utilizar también, no sé si acá lo tengo así también, sí. Se suele utilizar también la parte de las tablas, la parte de tablas. Acá habla de un estudio que se quiere realizar para ver si existe diferencias entre dos posibles analgésicos, un analgésico A y un analgésico B. Para ello, se tomaron 200 personas del analgésico A, en el cual el 93 alivió su dolor. Se seleccionó 450 personas que tomaron el analgésico B, de los cuales el 96% indicó que se alivió el dolor. Las poblaciones aquí son: tomó el analgésico A, tomó el analgésico B. Y como mencionaba antes, la información, la gran mayoría de veces suele aparecer tabulada. ¿Verdad? Suele aparecer tabulada. Se nos habla acá en porcentajes que se les alivió el dolor. Al momento de trabajar, recordemos, se trabaja con proporciones. Se conoce como diferencia de proporciones, no de porcentajes. Entonces trabaja con proporciones. Entonces, tenemos tabulada la información. Aquí sí hacer una observación porque me pasó algo en un examen, no el periodo pasado, sino un poquito más atrás, mucho porcentaje involucrado. Entonces, pero recordemos que este porcentaje hace referencia a probabilidad o proporción de la persona que tomó el analgésico A. Este porcentaje hace referencia a la proporción de la que tomó el analgésico B. Pero este porcentaje es del nivel de confianza. Alguien confundió eso y obviamente tuvo un error ahí de problemas. Nos están pidiendo encontrar el intervalo de confianza. Tenemos tabulada la información. El estimador puntual, recordemos, es la diferencia de la muestral. Notemos que da negativo, porque consideramos el 1 menos el 2. ¿Verdad? Consideramos el 1 menos el 2. Si hubiésemos considerado el 2 menos el 1, no sé si estaremos de acuerdo, acá nos daría positivo.
Eso, cambio de signo, lo ilustramos más adelante en el intervalo de confianza. Porque la idea del intervalo de confianza es comparar poblaciones. Y al comparar poblaciones es indiferente cuál tomamos como población 1, cuál tomamos como población 2. Lo ilustramos más adelante cuando terminemos lo del intervalo. Tenemos fórmula ya dada, entre comillas, pues identificar los términos numéricos para cada una de las letras variables involucradas en la fórmula. Las proporciones muestrales de éxito, acá involucramos las de fracaso, y el Z crítico. Z crítico, siempre hacemos uso de la distribución normal. Como es 99%, ¿cuál es el valor a utilizar? ¿Cuál es el Z crítico para este valor en este caso? Bueno, si me ayudan ahí, bueno, lo tengo acá, pero lo que quiero es que lo encuentren ustedes con lo de la aplicación. ¿Cuál sería el Z crítico aquí? Bueno, el intervalo de confianza es de un 99%. El complemento es 1%. Sería 0.01. ¿No? 0.01. ¿Qué valor nos devuelve la aplicación? O sea, lo de la aplicación nos ayuda exageradamente en tiempo a no buscarlos en tablas. ¿Qué valor numérico encontramos? 2.5758. 2.5758. Generalmente en los textos, como en las tablas les menciono, lo suelen aproximar a 2 decimales, ¿verdad? Lo suelen aproximar a 2 decimales. Quedándonos en este caso, bueno, aquí hay que hacer toda la operación, obviamente toda la operación numérica, acá, toda la operación numérica. Al final, el intervalo que nos queda es este. Al final, el intervalo que nos queda es este. Y de acuerdo a la que tenemos en el enunciado acá, podemos decir que hay diferencias en los datos. Repito, podemos decir que hay diferencias entre la reacción que tiene el cuerpo a los dos analgésicos. No hay diferencias. ¿Por qué no hay diferencias? Porque es posible que uno sea mayor que otro. Notemos los signos. Tenemos que enfocarnos en los signos. Signo negativo, signo positivo. Enfocarnos en los signos. Significa que puede ser que P1 sea mayor que P sub 2. Hay diferencia. P1 es mayor que P sub 2. Pero puede ser que sea negativo. Bueno, perdón, el negativo fue el que les mencioné. P sub 1 menor que P sub 2. Pero puede ser que P sub 1 sea mayor que P sub 2. Ahí habría diferencias. Pero lo de adentro puede ser igual también. Si P sub 1 es igual a P sub 2, tendríamos 0. Y 0 está dentro del intervalo. Entonces, se concluye de que no hay diferencia. ¿Verdad? No podemos concluir si hay diferencia o no. Ok, retrocedo a algo. Mencionaba que acá hayamos utilizado P sub 1 menos P sub 2. Generalmente de la información que se le brinda a uno, hay que seleccionar cuál va a ser la población 1, cuál va a ser la población 2. Y aquí tomamos así P sub 1, lo del analgésico 1, P sub 2, el analgésico A, perdón, y la población 2 como el analgésico 2. La diferencia no necesariamente puede ser así de P sub 1 y P sub 2, porque bien pudimos hacer eso lo siguiente. P sub 2 menos P sub 1 y el estimador acá hubiese salido positivo. No sé si estamos de acuerdo. Si hubiésemos hecho así, ¿verdad? En vez de hubiéramos tenido 0.96 el 2 menos el 1, 0.93. Nos hubiese salido positivos. Pero el que se suele utilizar, bueno, el que se suele encontrar, el que se busca es el intervalo. Ahora, no sé si estarán de acuerdo conmigo, bueno,
que si a este intervalo lo multiplicamos por -1, el intervalo se traduce en lo siguiente. Permítame, lo voy a escribir. No sé si estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir ahorita. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué condición se tiene? Pues la condición que utilizamos para determinar, sacar la conclusión son los signos. Notemos, si acá era positivo, al multiplicarlo por -1 se vuelve, perdón, si es negativo, al multiplicarlo por -1 se vuelve positivo. Similar con el otro extremo. Acá es positivo, al multiplicarlo por -1 se vuelve negativo. A la larga, como lo que se quiere es comparar poblaciones, lo que se suele utilizar es esto. Es este de acá, el intervalo de confianza. Entonces, es indiferente cuál tomamos como población 1, cuál tomamos, perdón, tapándolo acá, como población 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ok. Y finalmente, pero voy a tener que borrar eso porque había escrito lo. Okay. Finalmente vamos a referirnos a lo del tamaño de la muestra que se suele seleccionar. Ese término que sumamos y restamos, ojo, en la media generalmente se considera la normal, ¿verdad? Ese término que sumamos y restamos es el error. Con lo que comenzamos ahorita, nada más que allá en una población, acá considerándolo ya en dos poblaciones. Ahora, acá hay un pero, que hay dos términos desconocidos, la población 1, el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Con lo que comenzamos hoy, pero me voy a tapar algo acá. Con lo que comenzamos, quizás aparecía solo así. Estoy tapando algo acá. Aparecía solo así. Permítanme. Bueno, sin el índice. Aquí solo había un término desconocido, con lo que comenzamos, el error, y de ahí despejábamos para n. No habría ningún problema. El pero es que acá ya habrían dos términos desconocidos y tenemos una sola ecuación. Es como que tuviésemos x más y es igual a 5. ¿Cuántas? Bueno, voy a escribirlo el texto, lo que acabo de decir. Si tenemos una ecuación x más y igual a 5, ¿cuántas soluciones tiene eso? Infinitas. No, tiene infinitas soluciones. Si x es 0, y sería 5. Si x es 1, y sería 4. Si x es, tomar un valor negativo, si x es -2, y sería 7. Hay infinitas soluciones, porque hay más variables que ecuación. Algo que nos mencionan allá en vectores y matrices, aunque se consideran más allá de las ecuaciones lineales, pero la idea es la misma. Acá hay dos términos desconocidos, entre comillas, N1 y N2, porque lo que se supone que queremos encontrar es el tamaño de la muestra para cada población. Entonces, se suele asumir que las muestras sean iguales. Y si las muestras son iguales, me refiero al tamaño de la muestra, acá tenemos N, N1 igual a N, y acá tenemos N. Asumir que las dos muestras son iguales. Y al tener N acá y N acá, en la ecuación tenemos un único término desconocido, ¿verdad? Y para ese término es el que despejamos, ¿verdad? N1 es igual a N sub 2, ambas son igual a N. No sé si estamos de acuerdo. Aquí entra otra asunción adicional, que las muestras para ambas poblaciones sean de igual tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos un ejemplo para ilustrarlo. Tenemos un ejemplo para ilustrarlo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? En la fórmula, me voy a caer. ¿Qué necesitamos para hallar ese tamaño de la muestra? Pues el Z crítico, que obviamente, como en los casos anteriores, depende del nivel de intervalo que queremos encontrar, nivel de confianza en el intervalo.
las desviaciones de la población 1, de la población 2 y el error deseado. Los términos que necesitamos encontrar. Acá tenemos un ejemplo en el cual habla de una empresa en los cuales están capacitando personal con dos métodos. Con el método 1 se tuvo cierta información, con el método 2 también cierta información, ¿verdad? Cierta información. La variable aquí es diferencia de tiempos. Diferencia, porque estamos hablando de diferencias de tiempos. Que el error sea 1 minuto, hasta 1 minuto. Y se nos dice por acá que, permítanme ir buscando, que las desviaciones estándar es aproximadamente 2 minutos. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, sustituir el Z crítico. El Z crítico depende del nivel de significancia. Acá aparece como probabilidad. Punto 95%. Entonces, el Z crítico, eso lo hemos utilizado bastante, por eso solo lo menciono. 1.96 al cuadrado. La desviación 1. Información es desviación, no es varianza. Ojo, eso sí ya es algo capcioso que hay que tener cuidado en el examen. Información es desviación, no varianza. De la desviación 1 al cuadrado más la desviación 2 al cuadrado entre el error deseado. Se desea que la diferencia en el tiempo, porque lo que se mide es tiempo, sea hasta de 1 minuto. Sustituyendo numéricamente los valores obtenemos 30.7328. Como antes, este valor hay que redondearlo al entero siguiente. 31. Aquí se asume que los tamaños de ambas muestras deberán de ser iguales. El tamaño de ambas muestras deberá de ser igual. De manera similar, cuando se suele hacer para una media, también lo podemos hacer para una proporción, para diferencias de proporciones. Aquello que sumábamos y restábamos es el error. Aquello que sumamos y restamos es el error. Como antes, hay dos términos desconocidos, N1 y N2. Y para resolver esto, lo simplificamos porque tenemos dos términos desconocidos. Con una sola ecuación, asumimos que N1, N2 sean iguales. Y despejamos para Sn, general o igual para ambas poblaciones. Quedándonos en el despeje de esta forma. Recordar el hecho que como hablamos de proporción, el Q nos representa fracaso. Y aquí algo. Cuando se quiere obtener el mayor tamaño posible, asumimos que P es 0.5. ¿No? Queremos el mayor tamaño posible, se asume que P es 0.5. Okay. Tenemos un ejemplo acá. Aquí hablamos de dos compañías. Bueno, de una compañía que quiere promocionar su producto en dos mercados. Entonces, pero no sabe la proporción de esos empleados. Lo desconoce. Desconoce la proporción de las muestras que se considera ahí. Él quiere estimar a lo más que la diferencia sea de 0.04. O sea, no sabemos cuáles son las proporciones muestrales. No sabemos las proporciones muestrales. Entonces, lo que se asume en este caso para hallar la mayor cantidad de muestras posibles es 0.5. O sea, mitad de éxito, mitad de fracaso. Y sustituyendo numéricamente dichos valores en la fórmula, pues obtenemos 1200.5. Recordar, aproximar al entero siguiente. Aproximar al entero siguiente. No sé si estamos de acuerdo.
Sí, ¿Sí? listo. Ok. En sí, hasta acá es lo de la clase de hoy, ¿verdad? Quiero